Vamos entonces a nuestro cuarto punto de interés. Cuando planteo el plan de acción, esto tiene que ver con la Unión Internacional como institución, o sea, como organización. Entonces, ahí vimos la utilización de las nuevas tecnologías para la comunicación, la difusión, el conocimiento, la capacitación. Pero ahora quiero que me cuentes qué le pasa a los notariados internamente con la aplicación de las nuevas tecnologías. Esto es una revolución, como se dice por allí, global, es un camino que no se va a desandar. Podemos entender que todos los notariados están con interés en capacitarse en los temas de las nuevas tecnologías, pero se nota que se difunde, porque vos has participado, por ejemplo, de la Comisión Intercontinental, ¿no? Como es una, no comisión, sino un grupo de trabajo, justamente de los avances tecnológicos. ¿Qué experiencia recogiste de aquella oportunidad en la que trabajaste para la Unión en estos temas? En el universo que tenemos a nivel de Unión, porque convengamos que son 88 países y la heterogeneidad de cada uno de ellos hace que uno tenga un panorama y que pueda en el abanico de oportunidades, digamos, en el abanico de posibilidades de cómo está el impacto tecnológico, hay países con mucho desarrollo, claro, actualmente, hasta países que directamente todavía hoy ni siquiera tienen implementado lo que es el inicio de las tecnologías con firma digital. Digamos, en ese amplio espectro que uno tiene a partir de la Unión, me parece, digamos, fundamental y además necesario que la organización como organización, la Unión como organización institucional notarial, tenga en cuenta toda esta heterogeneidad para ir acompañando a aquellos países en los cuales hoy todavía no se ha implementado la posibilidad de acompañarlos, asesorarlos, cooperar y ver cómo ese notariado se inserta en estas nuevas tecnologías. Tecnologías que son inexorables y tecnologías que además tampoco hay que tenerle miedo porque en definitiva son herramientas en función del notario, del ejercicio notarial. Ninguna de estas tecnologías hoy vienen a sustituir ni la función notarial ni la esencia de la función notarial. Será en nosotros y en cada uno de nosotros y en cada uno de los países miembros y en la organización, en la Unión como organización, la necesidad de trasladar a las autoridades de los demás países, y hablo de las autoridades políticas, que el impacto tecnológico no implica un ataque a la función esencial notarial. Creo que ahí tenemos una gran tarea por desarrollar como organismo internacional. Yo lo que advierto acá son 2 o 3 cuestiones muy importantes. Primero, también en mi plan de acción hablo de la heterogeneidad de los notariados. Y si pensamos en una actividad académica, cuando tenemos alumnos con diferentes niveles, decimos que generamos actividades para nivelarlos. Entonces, frente a las diferentes realidades, ocupar la Unión Internacional como institución, el rol fundamental de trabajar con esos notariados que necesitan más ayuda para poder elevar su cotidianeidad en esto de la utilización de los medios tecnológicos es fundamental. Eso es un rasgo que no podemos dejar para después. Esto es una cuestión prioritaria para la Unión en este momento, donde hay que fortalecer no solamente a la Unión, sino a los notariados que la integran. Esto por un lado. Y por otro, lo tan extendido en una creencia que a veces se emite una idea y se repite sin comprender los alcances, es que se instala
esta creencia que la tecnología puede suplantar al notario. Y esto es un error conceptual enorme que debemos quitar desde la base y trabajar en pos de entender que los medios tecnológicos son herramientas y herramientas eficaces y que existen y que nosotros como notarios debemos utilizarlas en el ejercicio de la función pública notarial. Entonces ahí, y esto viene a cuento y todo está vinculado de la capacitación. Entonces esta cuestión es muy muy importante y abre una posibilidad fuerte de trabajo inmediato en la nueva legislatura para lograr estos resultados que son tan importantes. Yo coincido plenamente y esa es una parte de la arista del inconveniente o digamos de la situación que hoy tenemos, pero el nivelar a los demás, a los países que quizás estamos más atrasados respecto de otros, no implica, y creo que esto estamos de acuerdo también, no implica la cuestión de la prospectiva, de pensar el más allá, de pensar quizás hoy tecnológicamente hablar de 20 años es una locura, y esto está claro que es una locura, pero sí pensar en el impacto de las tecnologías de acá 5 o 10 años. ¿Cómo nos va a impactar determinadas tecnologías que hoy ya tienen 10 años, como por ejemplo blockchain, que algunos notariados ya están empezando a trabajar? ¿O cómo nos va a impactar las nuevas herramientas como lo que es contratos inteligentes? ¿Qué es lo que va a ocurrir con el Internet de las cosas? ¿Y cómo vamos a hacer, cómo se va a insertar la función notarial? Yo creo que desde el punto de vista notarial tenemos un amplio y vasto campo de acción en la cuestión tecnológica, pero fenomenal. La cuestión de prueba digital es un campo en el cual todos tenemos que empezar a trabajar porque es fenomenal el campo de acción y creo que por ahí también pasa la cuestión de visualización como organismo de la Unión Internacional para ver la perspectiva en la cual tenemos delante. Exacto. Así que tenemos mucha tarea por realizar.